¡Sal de mi cocina ahora! Su grito me atravesó como un cuchillo. Estaba parada junto al fogón, sosteniendo la cuchara de madera que tantas veces había usado para alimentar a mi familia. Pero esta vez no cocinaba para mí. Mi nuera, Lucía, usaba mis ollas, mis ingredientes y mi propia cocina, para preparar una cena especial para su familia, no para la mía. Yo solo había querido ayudar, revolviendo la salsa con el mismo cuidado de siempre, cuando ella, sin mirarme siquiera, se giró hacia mí y lanzó esas palabras con un desprecio tan helado que el vapor del guiso pareció congelarse entre nosotras. Mi hijo Julián, de pie junto al refrigerador, soltó una risita nerviosa, y entonces, lo que más dolió, aplaudió. «Eso mismo, querida», dijo con entusiasmo fingido. «Mamá, déjala trabajar tranquila, ¿sí? Tranquila, en mi cocina, con mis utensilios». Y mi hijo, aquel niño que yo había alimentado con estas mismas manos, aplaudiendo mientras su esposa me echaba como a una intrusa. Lucía volvió a la estufa, meneando su melena negra con aire triunfante. «Es que usted se entromete en todo, señora Beatriz. Ya no estamos en su época, ¿sí? Aquí las cosas se hacen a mi manera». No dije nada, no lloré, solo sentí cómo el aire se espesaba, cómo el corazón me golpeaba en el pecho con una rabia silenciosa, de esas que no gritan, pero nunca se olvidan. Esa noche me encerré en mi habitación. Las paredes olían a humedad, a pasado. En la puerta escuché risas y copas chocando. La familia de Lucía celebraba, comiendo en la mesa que había sido mía durante 40 años. 40. Un número que pesa. 40 años de matrimonio, de sacrificios, de noches sin dormir, de levantar una casa con mi difunto esposo, ladrillo a ladrillo. Y ahora, esa misma casa, mi refugio, mi orgullo, parecía ya no pertenecerme. Me miré en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada tenía arrugas. Sí, pero también algo más. Una calma peligrosa. Una calma que solo tienen las mujeres que ya no temen perder nada. Beatriz Navarro, me dije en voz baja, hoy te echaron de tu cocina, pero mañana verán lo que significa ser la dueña de esta casa. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando todos se fueron a dormir, caminé descalza hacia la cocina. La mesa aún tenía restos de la cena. Migas, copas vacías, el olor a vino derramado. El mantel que yo había bordado con mis propias manos estaba manchado de grasa. Me dolió. No por las manchas, sino porque Lucía había borrado mi historia con la soberbia de quien nunca tuvo que luchar por nada. Tomé una servilleta y comencé a limpiar la mesa en silencio. Y mientras lo hacía, recordé a Miguel, mi esposo, y su voz grave diciéndome: «Beatriz, nunca te rebajes ante la ingratitud. Espera. El tiempo, por cruel que sea, siempre devuelve lo que uno merece». Sus palabras resonaron como un eco antiguo en mi pecho. Miré hacia el retrato de nuestra boda colgado en la pared. Él sonreía, como si aún estuviera allí, observando. Y por primera vez en muchos años, le hablé. «Tienes razón, viejo. El tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Pero esta vez, voy a ayudarlo un poco». Al día siguiente, me levanté temprano, como siempre. Preparé café, tostadas y fruta. Cuando Julián bajó, ni siquiera me miró. Lucía apareció unos minutos después, con bata de seda y el celular en la mano. «No se moleste en hacer desayuno, señora Beatriz. Ya pedí uno por aplicación». «No me molesta», respondí con suavidad. «Cocinar es mi forma de vivir». «Sí, claro, su forma anticuada», replicó ella con una sonrisa venenosa. «Las cosas cambian, ¿sabe? Tomó su café de la máquina nueva, esa que compró con mi tarjeta sin siquiera consultarlo, y se marchó. Yo me quedé allí, sola, escuchando el goteo de la cafetera vieja, mi fiel compañera de años. Ese sonido monótono me dio una idea pequeña, pero precisa, como una semilla que, si se riega con paciencia, puede romper hasta el mármol. A media mañana, fui al mercado. No compré comida, compré un cuaderno de tapa dura y un bolígrafo azul. En la primera página escribí: «Diario de paciencia, Beatriz Navarro», y debajo:
Todo lo que se dice y se hace en esta casa quedará registrado, no para el recuerdo, sino para la justicia. Comencé anotando la fecha, las palabras exactas de Lucía, las risas de Julián, los gastos innecesarios que hacían cada semana. Guardé los recibos, los comprobantes, las pequeñas cosas que los demás tiran sin pensar. Yo no olvidaba nada, ni los insultos, ni los detalles. Porque una mujer que ha pasado 70 años observando sabe cuándo ha llegado el momento de devolver la mirada. Esa noche, Lucía volvió a traer invitados. Se escuchaban risas, música, copas. Julián bailaba con ella en el centro del salón y por un instante la vi como una niña mimada, jugando a ser reina en un trono prestado. Yo, en cambio, observaba desde las sombras, invisible, pero dentro de mí algo ardía. No era odio, era determinación. Cuando todos se marcharon y el silencio volvió, me acerqué a la ventana. La luna iluminaba la fachada de la casa. Esa casa tenía historia. Cada ladrillo guardaba una memoria, cada grieta una promesa. Esta casa tiene nombre, Lucía, susurré mirando hacia el cielo. Y ese nombre no es el tuyo, es Navarro. Me acosté tarde, pero dormí con una sonrisa. Esa clase de sonrisa que solo tiene quien ha perdido el miedo. Porque cuando una mujer como yo se da cuenta de que ya no tiene nada que perder, es cuando empieza a ganar. Han pasado solo 3 días desde aquel grito, pero la casa ya no suena igual. Antes, el reloj del comedor marcaba el tiempo con un ritmo constante, casi familiar. Ahora su tic-tac parece burlarse de mí, recordándome a cada minuto que vivo como una extraña en mi propio hogar. Lucía se ha apoderado de todo, del espacio, de los sonidos, del aire mismo. Ha cambiado las cortinas por unas de seda que no combinan con nada. Ha guardado mi vajilla de porcelana porque ya está vieja y ha llenado los armarios con utensilios modernos que ni siquiera sabe usar. Y mi hijo, mi Julián, la sigue como un niño obediente, como si cada orden de ella fuera una verdad absoluta. A veces lo miro y me pregunto qué hice mal, en qué momento lo perdí. Recuerdo cuando me tomaba de la mano, de pequeño, y me prometía que siempre iba a cuidarme. Ahora, ni siquiera me mira a los ojos. Es como si lo hubiera criado para otra mujer, una que lo vacía sin que él lo note. Lucía tiene un talento especial, convertir cada día en una prueba de paciencia. Una mañana, mientras yo regaba mis plantas, se acercó sonriendo con esa voz dulce que usa antes de soltar el veneno. Señora Beatriz, he estado pensando que sería mejor si deja de usar tanto el horno. Consume mucha electricidad, ¿sabe? Lucía, le dije con calma. Cocino en ese horno desde que mi esposo y yo construimos esta casa. Precisamente por eso, ya está muy viejo. Es mejor que no lo use. No quiero que algo se rompa o se incendie. Su sonrisa se amplió, pero sus ojos estaban vacíos, como si disfrutara al decirlo. Yo asentí, sin discutir. He aprendido que el silencio puede ser más fuerte que cualquier grito. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a moverse. No era resignación. Era una vigilancia silenciosa. Durante las tardes, cuando Lucía salía de compras o iba a tomar café con sus amigas, yo recorría la casa, no para espiar, sino para recordar. Cada rincón tiene su historia. El retrato en la sala, el tapete tejido por mi madre, los mosaicos de la cocina que colocamos con nuestras propias manos, y también cada cosa que Lucía toca deja una grieta que yo anoto. Volví a mi cuaderno, el diario de paciencia. Allí, con mi letra firme, escribí: Día 3. Lucía mandó cambiar las cerraduras de la alacena. Dijo que, para mantener el orden, no me dio la nueva llave. Día 4. Llegó una factura a mi nombre, compras en línea, perfumes, vestidos, 1,200. Mi hijo dice que es un error del sistema. Día 5. Tiró mis manteles antiguos. Los llamaba trapos. Cada palabra era una semilla, y cada semilla, con el tiempo, daría fruto. Una tarde, mientras Lucía hablaba por teléfono en el jardín, escuché su voz alterada. Te dije que no me llames aquí. Si Julián se entera, se acabó todo. Me quedé inmóvil. Ella bajó la voz, caminando de un lado a otro. Sí, ya te enviaré el dinero, pero no llames más. La curiosidad me pinchó el alma. ¿A quién le debía dinero? ¿A quién temía? Me acerqué despacio y vi, sobre la mesa del comedor,
su bolso abierto. Dentro, un sobre con letras rojas. Aviso de cobro inmediato. Departamento financiero. Lo tomé solo unos segundos, lo suficiente para memorizar la dirección del remitente, y lo volví a dejar exactamente como estaba. Esa noche lo anoté en mi cuaderno. Lucía tiene deudas, grieta número 1. Pero no era la única. La segunda grieta apareció al día siguiente, durante una cena. Lucía, intentando impresionar a unos amigos, preparó un risotto carísimo, usó vino blanco de más, quemó los mariscos y llenó la cocina de humo. Yo estaba en silencio, sentada en la esquina, observando. Uno de los invitados tosió, otro dejó el plato a medio comer. Lucía fingió risa. Bueno, a veces los chefs también fallan. Julián trató de ayudarla. Mi esposa cocina de maravilla, dijo, aunque su cara lo desmentía. Yo sonreí apenas. En mi cuaderno, esa misma noche, escribí: Lucía no soporta el fracaso. Grieta número 2. Con los días, la casa se llenó de silencios incómodos. Lucía ya no me gritaba, pero cada mirada suya era un golpe invisible. Su guerra era más fina: mover cosas del lugar, esconderme las llaves, dejarme sin café. A veces fingía que no me oía. Otras me hablaba como a una sirvienta, pero yo seguía tomando nota. El diario de paciencia se convirtió en mi compañero inseparable. No era venganza lo que escribía, era justicia documentada. Una noche, mientras escribía en mi habitación, escuché la voz de Julián. Hablaba con Lucía, aunque intentaba hacerlo en susurros. ¿No crees que estás siendo muy dura con mamá? No, respondió ella, con un tono tan frío que me heló la sangre. Tu madre necesita entender que esta ya no es su casa. Si no lo aprende, tendrá que irse. ¿Pero qué? ¿Vas a elegir entre ella y yo? Silencio. Un silencio que dolió más que cualquier palabra, porque ya conocía la respuesta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, y comprendí que mi paciencia tenía fecha de vencimiento. Al amanecer, bajé a la cocina. Lucía aún dormía. El olor del café recién hecho llenaba el aire. Abrí la alacena y vi mis ollas, apiladas en un rincón como si fueran basura. Las tomé una por una. Las limpié y las coloqué sobre la mesa, brillantes, en fila. «Buenos días, señora Beatriz», dijo Lucía bajando las escaleras con voz adormecida. «Buenos días, Lucía. ¿Qué hace?» «Revisando mis cosas, las que usted no paga, ni valora, ni entiende». Se detuvo a medio camino, sorprendida por mi tono. No era agresivo, era sereno, demasiado sereno. «¿Insinúa algo?», me preguntó. «No, aún no», le sonreí, «pero pronto lo sabrá». La dejé allí, con el ceño fruncido, sin entender que ese pronto ya había comenzado. Esa tarde fui al banco. Llevaba en mi bolso el sobre que había visto en su mesa y una copia de los documentos de la casa. Los empleados me conocían. El apellido Navarro todavía abría puertas. Y fue allí, entre firmas y sellos, donde descubrí algo más grande que todas las grietas juntas. Lucía había intentado cambiar el nombre del seguro de propiedad, colocando a Julián como único titular. Lo hizo hace un mes, sin decírmelo, sin imaginar que ese documento, con una sola irregularidad, podía volverse su ruina. Guardé la copia, regresé a casa y escribí en mi diario: «Ella cavó su propio pozo. Solo debo esperar a que caiga». Esa noche, mientras cenábamos, la observé. Lucía hablaba de viajes, de compras, de cosas que no importaban. Julián la miraba fascinado, como si aún creyera en su perfección. Yo, en cambio, la miré y supe que su imperio empezaba a tambalearse, porque toda reina arrogante olvida algo, que las coronas pesan, y cuando se llevan sin humildad, terminan cayendo. Esa noche, mientras todos dormían, encendí la lámpara del buró y abrí mi cuaderno. El silencio de la casa me envolvía como un abrigo viejo, lleno de recuerdos y polvo. A la luz amarillenta, las páginas se veían vivas, respirando entre líneas, como si las palabras que había escrito durante los últimos días tuvieran pulso propio. Pasé mis dedos por la primera hoja, donde había escrito: «Diario de paciencia, Beatriz Navarro», y sonreí, porque ya no era un diario, era mi espejo. Un espejo donde podía mirarme sin miedo, sin la humillación que Lucía me arrojaba todos los días. Entre esas páginas no había fragilidad,
sino fuerza. Y esa fuerza empezaba a tener forma, dirección, propósito. Afuera llovía. Las gotas golpeaban los vidrios del ventanal como dedos inquietos, insistentes, reclamando atención. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, decidí mirar atrás. Recordé el día en que me casé con Miguel Navarro. Llevaba un vestido sencillo, cosido por mi madre. Él me miraba con una ternura que no necesitaba palabras. Con el paso de los años, esa ternura se transformó en refugio, en complicidad, en hogar. Juntos levantamos esta casa, ladrillo a ladrillo, con las manos llenas de cal y el corazón lleno de sueños. Mientras otros compraban, nosotros construíamos. Miguel siempre decía, «Esta casa es un testigo, Bea. Algún día, cuando ya no estemos, hablará por nosotros». Y tenía razón, porque ahora, en cada rincón, siento su voz, suave pero firme, diciéndome lo que debo hacer. Julián nació un 14 de junio, en plena tormenta. Era un niño curioso, risueño, con esa mirada que todo lo absorbía. Recuerdo sus primeras palabras, sus primeros pasos, la primera vez que corrió hacia mí después de una caída. Siempre me llamaba mamita de hierro. Decía que nada podía lastimarme. Y sin embargo, él mismo terminó haciéndolo. El amor de una madre envejece, pero no muere. Solo cambia de forma. A veces se convierte en distancia, otras en silencio. Y, cuando ya no queda espacio para más dolor, se convierte en estrategia. En el diario de paciencia, comencé a mezclar el presente con el pasado. No solo anotaba lo que Lucía hacía, sino lo que yo sentía. Y al hacerlo, descubrí un patrón. Lucía no me odiaba por quién era yo, sino por lo que representaba. Era el espejo que reflejaba todo lo que ella no podía hacer. Esfuerzo, dignidad, raíz. Su desprecio era envidia disfrazada, y su crueldad, una manera de esconder su miedo. Escribí, Lucía teme a las mujeres que no puede controlar, y yo ya no necesito su aprobación. Esa frase me dio poder, porque el poder, me dije, no está en gritar, sino en saber cuándo callar y cuándo actuar. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Lucía estaba en la cocina, maquillada, perfumada, como si se preparara para una sesión de fotos. Yo me serví café sin mirarla. Ella habló primero. «Buenos días, señora Beatriz». «Buenos días, Lucía. Hoy vendrá el tasador de la casa». «¿El tasador?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Sí, Julián y yo queremos saber cuánto vale. Es solo por curiosidad». Sonreí con suavidad. «Por curiosidad, claro. Pero dentro de mí, las piezas del rompecabezas encajaron con precisión. Ella no quería saber el valor. Quería vender». Esa tarde volví a escribir, pero no solo en mi diario. También escribí una carta dirigida a mi abogado de confianza, el mismo que me ayudó a registrar la propiedad años atrás. Le pedí una copia de todos los documentos actuales del terreno, las escrituras y las modificaciones recientes. Cuando la respuesta llegó al día siguiente, mis sospechas se confirmaron. Lucía había iniciado un proceso de transferencia parcial de bienes, usando mi nombre como firmante por poder. Un poder que, según el papel, nunca firmé. Guardé esa copia dentro de una carpeta azul, y en la primera página de mi diario anoté, prueba número 1, falsificación. Todo lo que ella ha tomado sin pedir será lo que la condene. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama mirando el techo, recordando la última conversación que tuve con Miguel antes de que muriera. Fue una tarde tranquila, en el jardín. Él tosía mucho, pero todavía tenía fuerzas para sonreírme. «Bea», me dijo, «si algún día alguien intenta quitarte lo que es tuyo, no te defiendas con ira, defiéndete con inteligencia. El enojo ciega, pero la verdad siempre deja ver». Lloré al recordarlo, porque entendí que su consejo no era solo sobre propiedades o dinero, era sobre mi voz, esa voz que había perdido entre las risas de Lucía, entre la cobardía de mi hijo, entre los años que me hicieron creer que debía pedir permiso para existir. Ya no más. Los días siguientes los dediqué a planear. Lucía seguía con su vida de apariencias, fotos con su familia, comidas con amigas, comentarios crueles disfrazados de cortesía. Yo, mientras tanto, recopilaba fotocopias, correos, recibos, todo lo que demostrara su abuso. Incluso grabé, desde mi celular, una conversación donde se burlaba de mí.
No era por venganza, era por memoria, porque un día, cuando todo esto estallara, nadie podría decir que Beatriz Navarro estaba loca. Un domingo, mientras ella y Julián dormían hasta tarde, entré a la cocina con mis papeles bajo el brazo. Encendí la cafetera y esperé que el aroma llenara el ambiente. Sobre la mesa, extendí los documentos, las facturas a mi nombre, los movimientos bancarios, las copias del supuesto poder falso. Cada hoja era una historia de traición. Miré hacia la puerta, medio esperando que Miguel apareciera, como antes, con su sonrisa tranquila. Y entonces lo dije en voz alta. No te preocupes, viejo. No necesito que vengas a protegerme. Ya aprendí a hacerlo sola. El reloj marcó las 9. Lucía bajó las escaleras, bostezando, y se detuvo al verme con todos los papeles desplegados. ¿Qué hace con eso, señora Beatriz? Organizando recuerdos, respondí con una serenidad que la desconcertó. Uno nunca sabe cuándo va a necesitarlos. Se rió con burla. ¿Recuerdos o fantasías? La diferencia, Lucía, es que los recuerdos siempre tienen testigos, y usted ha dejado demasiados. La sonrisa se borró de su cara. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, un miedo pequeño, contenido, pero real, y supe que la grieta se estaba abriendo. Esa noche, antes de dormir, escribí la última línea del día. Cuando una mujer guarda silencio, no es por debilidad, es porque está afilando sus palabras para el día en que hablen por ella. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara, pero mi mente seguía despierta, encendida, como una hoguera, y en medio de la oscuridad pensé, Lucía cree que esta casa le pertenece, pero pronto descubrirá que lo que se roba sin amor, se pierde sin aviso. El silencio puede ser un arma poderosa, si se sabe afilar. Y yo llevaba semanas afilándolo. Cada palabra que no decía, cada gesto que contenía, cada sonrisa fingida frente a Lucía, era parte de una sinfonía invisible que solo yo podía oír. La paciencia, lo entendí entonces, no era debilidad, era disciplina, el arte de esperar el momento exacto en que la verdad corta más hondo que el odio. Desde que descubrí sus fraudes y su intento de apropiarse de la casa, todo lo veía con otros ojos. Ya no me dolían sus comentarios, porque cada ofensa era una prueba más, una pieza del rompecabezas que la hundiría. Lucía seguía creyendo que me tenía dominada. En las mañanas me daba órdenes disfrazadas de sugerencias. Sería mejor que no toque el piano, señora Beatriz. Se desafina con facilidad. Debería evitar recibir visitas sin avisar. Esta casa ahora tiene normas. Normas. En mi casa, yo solo asentía. Con cada palabra suya, mi diario crecía como un bosque de evidencias. Había comenzado a numerar los capítulos del horror doméstico que ella misma escribía sin saberlo. Grieta número 3. Quiere que deje de recibir a mis amigas. Le molesta mi pasado. Grieta número 4. Usa mis recetas, pero dice que son suyas. Cada detalle quedaba grabado con mi letra, mientras afuera todo seguía igual. La casa parecía tranquila, pero debajo de esa calma, el ruido de la verdad empezaba a formarse. Una tarde, decidí invitar a mi vecina, doña Teresa, una mujer de mi edad, discreta y de confianza. Lucía no estaba. Había salido a una reunión importante. Serví café en la vajilla de porcelana que había escondido cuidadosamente antes de que ella la botara. Cuando Teresa vio los papeles sobre la mesa, me miró con cierta inquietud. ¿Y todo esto, Bea? Mi plan, Tere. Estoy reuniendo pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿De quién realmente vive aquí? Le conté lo de las facturas, el poder falsificado, la hipoteca oculta. Doña Teresa, que nunca había sido mujer de escándalos, se quedó boquiabierta. Eso es un delito. Lo sé, respondí con serenidad, pero aún no es momento de hablar. Primero necesito que cometa un error más. ¿Y si no lo hace? Lo hará. Las personas soberbias no saben detenerse, siempre se creen invencibles. Teresa asintió despacio, comprendiendo. Antes de irse, me tomó las manos. Beatriz, prometo estar aquí cuando necesites testigos. Gracias, Tere, le dije con una sonrisa cansada. Solo necesito que cuando llegue el día digas la verdad. Nada más. Esa noche, Lucía regresó más tarde de lo habitual. Traía perfume nuevo, un vestido de diseñador y un brillo sospechoso en los ojos. ¿Qué tal su día, señora Beatriz?, preguntó, lanzando la cartera sobre el sillón. Tranquilo, hija.
Un día de limpieza y recuerdos. Ah, los recuerdos, respondió con desdén. Algunos deberían quedarse en el pasado. Me quedé mirándola. Sus palabras siempre iban cargadas de un veneno elegante, pero esa vez vi algo distinto, un destello de nerviosismo. La altivez seguía allí, pero mezclada con ansiedad. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Carlos, el hermano de Lucía. Su voz era áspera, casi desesperada. Doña Beatriz, no sé cómo decirle esto, pero necesito hablar con usted, a solas. ¿Sucede algo con Lucía?, pregunté. Sí, y créame, es algo que debería saber. Nos citamos esa misma tarde en una cafetería del centro. Carlos llegó con ojeras, el rostro pálido, las manos temblorosas. Sin rodeos, me dijo. Lucía me usó para pedir préstamos. Yo firmé como aval, pensando que su esposo estaba de acuerdo. Pero resulta que todo era mentira. Su confesión cayó como una piedra en mi pecho. No por sorpresa, sino por confirmación. Ya lo intuía, pero oírlo de su propia sangre me dio el último pedazo del rompecabezas. Y si puedo preguntarle, ¿por qué me lo cuenta ahora?, inquirí. Porque la amenazan, y yo no puedo seguir cargando con esto. Usted es la única que puede detenerla. Le agradecí y tomé nota mental de cada detalle. Mientras él hablaba, mi mente no descansaba. El plan se estaba formando, como si Miguel mismo me dictara cada paso desde donde estuviera. Esa noche, cuando Lucía volvió, la esperé en la cocina. Tenía una calma que la descolocó. Lucía, dije, he estado pensando que podríamos invitar a tu familia el domingo. ¿A mi familia?, preguntó sorprendida. Sí, a tus padres, a tus hermanos, incluso a Carlos. Una cena formal para reconciliarnos. Sus ojos se iluminaron de satisfacción. No sospechó nada. Por fin una buena idea, señora Beatriz. Ya era hora de que entendiera su lugar. Sí, pensé mientras fingía sonreír. Lo entenderé, pero no como tú crees. Pasé la semana preparando cada detalle. No solo la cena, sino el escenario. Mandé limpiar los cubiertos de plata, coloqué el mantel que había bordado en mi juventud y elegí cuidadosamente la vajilla con el monograma BN grabado en el borde. Lucía lo notó. ¡Qué dedicación, señora Beatriz! Pensé que odiaba estas reuniones. No las odio, hija. Solo necesitaba un motivo importante, y vaya si lo tenía. El domingo llegó. La casa olía a hierbas, vino y recuerdos. Lucía estaba radiante, y Julián parecía contento por la tregua aparente. Los invitados fueron llegando. Sus padres, sus hermanas, incluso Carlos, que me miró con complicidad silenciosa. Cuando todos se sentaron, Lucía levantó su copa. Quiero brindar por la familia, por esta casa, que ahora es un nuevo comienzo. Yo sonreí. Sí, brindemos. Tomé la palabra con voz serena, pero firme, porque los comienzos son maravillosos, sobre todo cuando uno ya conoce el final. Los murmullos se detuvieron. Lucía me miró, desconcertada. ¿Qué quiere decir con eso? Que a veces el silencio es solo una estrategia, y que mientras tú hablabas, yo observaba. Abrí la carpeta que tenía junto a mí y la dejé sobre la mesa. Dentro estaban las copias de los documentos falsos, los comprobantes, las deudas, todo. El aire se cortó. ¿Qué es esto?, preguntó Julián con voz temblorosa. La verdad, respondí. Tu esposa intentó robarme esta casa, Julián, y usó mi nombre para hacerlo. El rostro de Lucía se descompuso. Los invitados se quedaron helados. Su madre bajó la mirada, su padre se llevó una mano a la frente, y Carlos, en silencio, asintió. Lucía se levantó de golpe, furiosa. «Usted no tiene pruebas. Esto es un invento». «Al contrario», dije con calma. «Tengo más de las que necesitas para pasar una larga temporada explicándote a un juez». Silencio. Solo el reloj del comedor siguió marcando el tiempo, implacable. «¿Por qué no lo dijo antes?», preguntó Julián, devastado. «Porque el silencio, hijo», le respondí, «es la mejor estrategia cuando enfrentas a los que no saben escuchar». Aquella noche, después de que todos se marcharon y la tensión se disipó como humo, me senté sola en la cocina. El reloj marcaba la medianoche. El aire olía a vino, a justicia recién servida. Saqué mi diario, lo abrí en la última página y escribí: «El silencio no me hizo débil,
Me hizo precisa. Cada ofensa fue una palabra más en mi plan. Y hoy, el plan comenzó. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Los días siguientes fueron un desfile de silencios tensos y puertas que se cerraban con más fuerza de la necesaria. Después de aquella cena, mi pequeña victoria, la casa entera parecía sostener la respiración. Lucía ya no gritaba ni daba órdenes, pero su mirada era puro veneno. Julián caminaba como un fantasma entre nosotras. No sabía de qué lado estaba, o quizás sí lo sabía, pero el miedo lo mantenía en su sitio. A veces lo escuchaba hablar solo, otras veces sentía que evitaba volver a casa. Y yo no lo culpaba. Había visto lo que no quería ver, que su esposa no era la mujer que creía y que su madre no era tan frágil como pensaba. Una tarde, mientras preparaba café, escuché el ruido de la puerta. Lucía había llegado antes de lo habitual. Llevaba el rostro cubierto de maquillaje, pero no lo suficiente para disimular las ojeras. ¿A qué se debe esa cara, Lucía?, pregunté sin levantar la voz. ¿Y a usted qué le importa?, respondió, soltando la cartera sobre la mesa. A mí no, pero parece que a tu conciencia sí. Me lanzó una mirada cargada de furia contenida. ¿Cree que ganó algo con su numerito del domingo? No lo creo. Lo sé. Se acercó despacio. Podía oler su perfume mezclado con el vino. Usted me arruinó. No, Lucía, le dije girando el rostro hacia ella. Tú sola te arruinaste. Yo solo encendí la luz. Durante un segundo creí que me golpearía. Su mandíbula tembló, los dedos se cerraron en puños, pero en lugar de hacerlo, sonrió con esa sonrisa que no era sonrisa, sino máscara. Esto no ha terminado, vieja, susurró antes de subir las escaleras. La escuché patear algo en el pasillo, luego cerrar la puerta con un golpe seco, y yo me quedé allí, mirando la taza de café que empezaba a enfriarse, pensando, tiene razón, no ha terminado. Esa noche, revisé mis papeles una vez más. Todo estaba en orden. Pero algo dentro de mí me decía que no debía confiarme. Lucía era el tipo de mujer que no sabía perder, que cuando el orgullo se le resquebraja, busca venganza con las manos sucias. Y no me equivoqué. Al día siguiente, salí a hacer unas compras. Cuando regresé, noté algo extraño. La casa estaba demasiado limpia, demasiado vacía. Subí las escaleras y abrí la puerta de mi habitación. Mi diario había desaparecido. El corazón me dio un vuelco. Revisé cada rincón, cada cajón, cada rincón del armario. Nada. Lucía se había atrevido a entrar. Y lo peor, sabía. Me senté en la cama y respiré hondo. No podía dejar que el pánico me dominara. Si lo tenía, lo usaría en mi contra. Fui a la cocina. Lucía estaba allí, cortando verduras con una sonrisa helada. ¿Perdiste algo, señora Beatriz?, preguntó sin mirarme. No, respondí. Lo que es mío siempre regresa. Ah, qué suerte, porque yo encontré algo muy interesante en su habitación. ¿Y qué harías tú con algo que no entiendes?, le dije acercándome. Leer no es lo mismo que comprender. La sonrisa se borró por un instante. Me di cuenta de que no lo había leído completo. El diario estaba cifrado en su propia manera. Fechas sin contexto, frases cortadas, palabras en clave que solo yo podía descifrar. Lo que para ella eran simples notas, para mí eran armas dormidas. Devuélvemelo, Lucía. ¿Y si no quiero? Entonces guarda bien lo que robaste. Porque cuando llegue el momento, lo que falta en esas páginas será lo que te condene. Se quedó quieta, sin saber si lo que decía era verdad. Pero su inseguridad me dio una ventaja. Sonreí, recogí mi taza y subí a mi cuarto. Mi diario estaba perdido, sí, pero yo había comenzado otro la noche anterior, uno que escondí dentro del marco de una fotografía. Ella no lo sabía, y eso bastaba. Esa noche escribí en ese nuevo cuaderno: la serpiente cree que ganó cuando muerde, pero olvida que el veneno también puede subir por sus propios colmillos. Pasaron los días, y con ellos el silencio volvió a instalarse en la casa. Pero era un silencio distinto. Ya no era el mío, era el suyo. Lucía hablaba menos, salía menos. A veces se quedaba en la sala, mirando por la ventana, como si esperara algo que no llegaba, o alguien. Julián, cada vez más ausente, evitaba cualquier conversación. El orgullo lo mantenía junto a ella, aunque ya no la respetaba.
Yo lo sabía. Lo veía en su mirada cansada, en la forma en que ya no reía con naturalidad. Una noche, durante la cena, Lucía rompió el silencio. «¿Sabe, señora Beatriz? A veces pienso que los hijos no deberían cargar con sus padres. Dejé los cubiertos». ¿Cargar? Sí. Los viejos deberían dejar que los jóvenes vivan tranquilos, sin culpas ni obligaciones. Julián tragó saliva. «Lucía, no empieces». «No, déjala hablar», le dije con calma. «Está en su derecho. Solo digo que hay quienes no saben cuándo hacerse a un lado». «Tienes razón», respondí. «Pero hay una diferencia entre hacerse a un lado y ser empujado». Ella me sostuvo la mirada por un largo segundo. Luego se levantó de la mesa y fue hacia su teléfono. Unos minutos después, comenzó a escribir algo en redes sociales. Podía verlo reflejado en la pantalla. Estaba publicando una nueva burla. «Mi suegra todavía cree que manda aquí. ¡Qué ternura!, ¿no?». Esa publicación fue el detonante, el comentario que lo cambió todo. A los pocos minutos comenzaron a llegar respuestas, risas, burlas de sus amigas. Incluso alguien escribió: «Esa vieja debería estar en un asilo». Y Lucía respondió con un emoji de risa. Cuando vi eso, el aire se me fue de los pulmones. No por la ofensa, sino por la claridad con la que entendí algo. Ella no solo me quería fuera de mi casa, me quería borrada. Apagué el celular, me serví una copa de vino y salí al jardín. El viento era frío, pero me sentía más viva que nunca. El comentario de Lucía no me humilló, me liberó, porque me dio la excusa perfecta para el siguiente paso de mi plan. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa misma noche, llamé a alguien que no había marcado en años, el abogado de mi difunto esposo. Le conté todo, con detalles. Le pedí una reunión urgente. «Beatriz», me dijo con tono grave, «si lo que dices es cierto, puedo ayudarte a dejar esta casa legalmente solo a tu nombre». «No», respondí, «no quiero recuperarla. Quiero que ella crea que la perdió por su propio error». Hubo un silencio largo del otro lado. «¿Y si te arrepientes?» «Las madres no nos arrepentimos, doctor. Solo aprendemos a actuar cuando el dolor ya no cabe en el pecho». Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad. El reflejo del jardín en la ventana me devolvió un rostro sereno, el de una mujer que ya no esperaba justicia, porque estaba a punto de hacerla con sus propias manos. La mañana siguiente a la publicación, la casa amaneció envuelta en un silencio espeso, distinto. Era el silencio que antecede a una tormenta. Lucía desayunaba frente a su teléfono, sonriendo mientras revisaba los comentarios de su publicación. El brillo en su rostro era el de alguien que cree haber ganado una batalla. No imaginaba que acababa de encender el fuego que consumiría todo lo que amaba. Yo, en cambio, me serví café con calma. Cada sorbo era una pausa medida, una respiración antes del golpe. «Veo que te divertiste anoche», le dije, sin levantar la mirada del periódico. «Solo dije la verdad, señora Beatriz», respondió Lucía con esa voz melosa que precedía al veneno. «No debería tomárselo tan personal». «¿Personal?», reí con suavidad. «No, hija. A estas alturas, nada que venga de ti podría afectarme». Sus cejas se arquearon, molestas por mi serenidad, y fue entonces cuando dije, con un tono tan tranquilo que la desarmó: «Pero sí deberías preocuparte tú». «¿Por qué habría de hacerlo?», preguntó, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Porque a veces, cuando uno se ríe demasiado alto, olvida que hay quienes escuchan desde el otro lado». No entendió. Y eso era lo mejor. A media mañana sonó el timbre. Lucía fue a abrir. Al otro lado estaba Carlos, su hermano, con el rostro tenso y los ojos encendidos de furia. «Necesito hablar contigo», le dijo empujando la puerta. «¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Vine a decirte que por tu culpa estoy en problemas, Lucía. Los del banco me están persiguiendo. Dijiste que ibas a arreglarlo». Julián bajó las escaleras, confuso. «¿Qué está pasando?». Carlos lo miró con impotencia. «Tu esposa usó mis datos para cubrir sus deudas, y ahora los acreedores quieren embargarme a mí». El rostro de Lucía perdió color. «No sabes de lo que hablas». «Claro que lo sé», gritó Carlos, señalándola. «Y tu suegra también». Todos se giraron hacia mí. Yo estaba en la sala, observando en silencio, con el café aún caliente en la mano. «Sí», dije con calma.
Lo sé, y tengo todo documentado. Lucía intentó reír. Usted no puede probar nada. ¿No? Abrí la carpeta que tenía sobre la mesa. Aquí están las copias de los documentos falsificados, los movimientos bancarios, los correos. Carlos los miró con rabia y decepción. Te di mi confianza, Lucía, mi propia sangre. Lucía retrocedió, tambaleante. Por primera vez la vi vulnerable. No por remordimiento, sino por miedo. Y ese miedo era la música que había esperado oír durante semanas. Esa tarde, Julián y yo hablamos a solas. Nunca olvidaré la expresión en su rostro, una mezcla de incredulidad y vergüenza. Mamá, ¿por qué no me dijiste antes? Porque estaba ciego, hijo, y no hay peor dolor que ver a un hijo elegir la mentira por amor. Él se llevó las manos al rostro. ¿Qué hago ahora? Aprender, le respondí. Aprender a mirar sin que te digan qué ver. Julián no dijo nada más. Subió las escaleras, y desde mi lugar escuché cómo la puerta del dormitorio se cerraba con violencia. Un minuto después, el grito de Lucía. «Tú también me vas a culpar, Julián, después de todo lo que hice por ti». Su voz se quebró, pero él no respondió. Y entonces, por primera vez, ella quedó sola en su propio eco. Esa noche, la tormenta llegó, literal y figuradamente. La lluvia golpeaba los vidrios, los truenos hacían temblar los cimientos de la casa. Lucía caminaba de un lado a otro, buscando su teléfono. Lo había dejado cargando en la sala, donde yo estaba tejiendo, tranquila, como si nada pasara. ¿Dónde está mi celular? No lo sé, hija. No suelo revisar las pertenencias ajenas. Siguió buscando hasta que lo encontró sobre la mesa. Cuando lo desbloqueó, su rostro se congeló. Lo que veía en la pantalla la dejó sin aliento. Había decenas de comentarios nuevos en su publicación, solo que ya no eran risas. Ahora eran insultos, juicios, burlas. Alguien, o mejor dicho, yo, había filtrado discretamente los documentos falsos y las pruebas de sus fraudes desde una cuenta anónima conectada a su propio perfil. El público que antes la aplaudía, ahora la destrozaba. ¿Y tú hablas de tu suegra cuando deberías estar en la cárcel? ¡Qué hipócrita! Te la das de rica con dinero robado. Vergüenza debería darte. Lucía dejó caer el teléfono al suelo. ¿Qué hiciste?, susurró temblando. Yo nada, respondí sin levantar la vista del tejido. Las redes solo muestran lo que uno siembra, Lucía. La miré con ternura amarga. Tú sembraste humillación. Ahora cosechas vergüenza. Salió corriendo hacia el baño. Poco después, escuché el sonido inconfundible de su llanto mezclado con el agua del grifo. Julián no tardó en enterarse. Entró a la sala con el celular en la mano. «Mamá, ¿fuiste tú?» Lo miré fijamente. «No fui yo, hijo. Fue la verdad». Ella se contó sola. Él bajó la mirada. «No sé qué pensar. No pienses ahora. Solo mira». «Mírala por primera vez». Se acercó a la puerta del baño y llamó suavemente. «Lucía, abre». Silencio. «Lucía, por favor». Cuando por fin abrió, su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Me miró con un odio seco, sin lágrimas. «Esto no se quedará así». «Oh, claro que no», respondí. «Nada queda igual después de la verdad». Esa noche dormí en paz, pero el amanecer trajo el verdadero precio del silencio. Lucía no bajó a desayunar. Julián tampoco. La casa estaba inmóvil. Me serví café, esperé, y entonces sonó el timbre. Eran 2 policías. «¿La señora Beatriz Navarro?», preguntó uno. «Sí, soy yo. Venimos por una denuncia de falsificación de documentos. Lucía». La serpiente herida había contraatacado. Les pedí pasar y me mostraron la denuncia. El nombre del abogado de mi esposo también figuraba en ella. Lucía había ido demasiado lejos. Pero lo que ella no sabía era que esa misma mañana, su hermano Carlos ya había entregado una declaración formal con todas las pruebas que la incriminaban. Mientras los agentes revisaban la documentación, mi abogado apareció por la puerta trasera. «No se preocupe, doña Beatriz», dijo con voz firme. «Todo está bajo control». Lucía bajó las escaleras, triunfal por un momento. «¿Ve? No es tan lista como creía». Yo la miré a los ojos y respondí. «No, Lucía, tú no eres tan astuta como pensabas. Porque mientras tú hacías denuncias falsas, tu hermano ya entregó las verdaderas». El color desapareció de su rostro. Los agentes revisaron la nueva documentación que el abogado les entregó, y en cuestión de minutos,
su expresión cambió de arrogancia a pánico. «Lo siento, señora Lucía», dijo uno de los oficiales, «pero tendrá que acompañarnos para aclarar estas irregularidades». «¿Qué? ¿Esto es una trampa?» «No, hija», respondí suavemente. «Es justicia, solo que a veces llega con voz de madre». Lucía fue llevada para declarar. Julián no dijo nada, solo se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «No puedo creer que haya hecho todo eso», murmuró. «El orgullo destruye más rápido que la mentira, hijo». Me miró con los ojos llenos de culpa. «Te fallé, mamá». «No, Julián», le respondí. «Solo elegiste demasiado tarde a quién creer». Esa noche, mientras el viento soplaba entre las cortinas, abrí mi nuevo diario y escribí: «El silencio tiene precio, pero a veces pagarlo es el único modo de recuperar el alma». Y añadí una última frase, mirando hacia la ventana donde la lluvia caía lenta, purificadora. «El eco de la verdad siempre vuelve, incluso a las paredes que callaron demasiado». La casa parecía otra desde que Lucía se fue con los agentes. No hubo gritos, ni llantos, ni dramatismos, solo un silencio largo, profundo, como si las paredes suspiraran aliviadas. Después de tanto tiempo, el aire volvió a sentirse limpio. Y sin embargo, dentro de mí no había paz, porque la justicia, cuando llega tarde, no trae alegría, solo descanso. Julián pasó la mañana sentado en el sofá mirando al vacío. No hablaba. Tenía la mirada de un hombre que acaba de ver su vida desmoronarse sin entender cómo. Le preparé café, como siempre lo hacía cuando era niño, y lo dejé frente a él sin decir palabra. Pasaron minutos antes de que murmurara: «Mamá, ¿en qué momento nos convertimos en esto?». No supe responder, porque yo también me lo preguntaba. Recordé su risa de niño, sus manos pequeñas cuando me traía flores del jardín, y sentí una punzada en el pecho. La vida, pensé, se construye con amor, pero también puede pudrirse con silencios, y nosotros habíamos callado demasiado. Esa noche me costó dormir. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas del viejo limonero del patio. Por momentos juraría haber oído pasos en el pasillo, un crujido suave, como si alguien caminara con cuidado de no ser oído. Me incorporé. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. «¿Julián?», llamé. Nadie respondió. Solo el eco de mi voz se disolvió en la oscuridad. Encendí la lámpara y vi mi reflejo en el espejo del armario. Pálido, cansado, con los ojos enrojecidos por noches sin sueño. Pero detrás de ese reflejo, por un instante fugaz, vi otro rostro. El de Miguel, mi esposo. Sereno, como siempre, mirándome con una mezcla de tristeza y ternura. Parpadeé y desapareció. Me quedé inmóvil, temblando. No sentí miedo. Sentí compañía, como si en medio del caos alguien me dijera: «Ya falta poco, Bea, pero aún no has terminado». Al día siguiente, Julián me encontró en el jardín, regando las plantas. «Mamá», dijo con voz apagada. Lucía llamó. Me quedé quieta, con la regadera en alto. ¿Qué quería? Dice que la dejarán libre en unos días, que todo fue un malentendido. ¿Y tú le crees? Guardó silencio. No lo sé. Parte de mí todavía quiere hacerlo. Lo miré con ternura. El corazón no se apaga de un día para otro, hijo. Pero el amor, cuando duele tanto, deja de ser amor. Se convierte en miedo. ¿Y si intento ayudarla? Ya lo hiciste demasiado. Ahora le toca a ella aprender lo que significa perder lo que no se valora. Julián bajó la mirada y durante unos segundos vi en él al niño que fui incapaz de proteger del dolor adulto. Lo abracé. Fue un gesto breve, torpe, pero sincero. No había palabras que pudieran remendar los años rotos, pero al menos empezábamos a reconocernos. Con los días, la calma volvió lentamente. Limpié cada rincón, abrí las ventanas, dejé que el sol entrara después de tanto tiempo. El olor a humedad se mezcló con el perfume del jazmín. Era como si la casa misma respirara al fin. Una mañana, mientras ordenaba la habitación de invitados, encontré una caja olvidada bajo el armario. El polvo cubría la tapa, y al abrirla reconocí la letra de Miguel. Eran cartas, cartas que nunca me había mostrado. La primera comenzaba así: «Beatriz, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Hay cosas que no te conté.
Y tal vez debí hacerlo. Sentí un nudo en la garganta. Seguí leyendo. Hace años, antes de casarme contigo, cometí un error. Un negocio mal hecho, un dinero prestado a la persona equivocada. Lo pagué durante décadas, en silencio. No quería que tú ni Julián cargaran con mi culpa. Pero ese dinero provenía de alguien muy peligroso. Mi respiración se cortó. Si algún día vuelve a aparecer alguien reclamando deudas del pasado, no discutas. Busca los papeles del banco, en la caja azul del escritorio. Allí está la prueba de que todo se pagó. La caja azul, esa que Lucía había querido abrir semanas atrás. De repente, entendí todo. No solo se había entrometido en mis asuntos, había encontrado algo que no comprendió. Corrí al despacho. La caja seguía allí, intacta. Dentro, entre recibos viejos y certificados, había un sobre con el sello del banco y un papel amarillento, un comprobante de transferencia por una cantidad enorme de dinero. En la esquina inferior, una firma borrosa, Miguel Navarro, y al reverso, una nota escrita a mano. Si algo me pasa, esto pertenece a Beatriz. Nadie más debe tocarlo. Me quedé mirando el papel durante largo rato. El aire se volvió espeso. De pronto, comprendí que la historia no había terminado, que los fantasmas que habitaban la casa no eran solo recuerdos, sino consecuencias, y uno de esos fantasmas tenía nombre. Esa noche, recibí una llamada anónima. «¿Señora Navarro?» La voz era ronca, lenta. Mi padre conoció al suyo. «¿Quién habla?» Digamos que soy parte de un asunto antiguo, un asunto que su difunto esposo dejó pendiente. El corazón me dio un vuelco. No sé de qué me habla. Pronto lo sabrá. La caja que encontró no es el final, es el principio. Colgaron. Me quedé mirando la ventana, donde la lluvia había vuelto a caer, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo real. No el miedo a ser humillada, sino el miedo a que el pasado cobrara una deuda que ni siquiera sabía que existía. Julián entró minutos después, preocupado. «¿Con quién hablabas?» «Con nadie, hijo», mentí. No podía decirle aún, no hasta entender qué escondía esa historia. Me acerqué al retrato de Miguel y lo observé a los ojos. «¿Qué me ocultaste, viejo?», susurré. «¿Qué clase de sombra trajiste a nuestro hogar?» El viento hizo vibrar las ventanas, y una de las luces parpadeó. El aire cambió. No era imaginación. La casa ya no estaba en silencio. Y entendí que los verdaderos fantasmas no son los muertos, sino los secretos que dejamos vivos. Esa noche casi no dormí. La voz del hombre del teléfono seguía retumbando en mi cabeza, grave, insinuante, como si arrastrara consigo el eco de una historia mal enterrada. La caja que encontró no es el final, es el principio. No sabía si era una amenaza o una advertencia, pero comprendí algo con absoluta claridad. El pasado de Miguel Navarro, mi esposo, mi amor, mi refugio, había dejado un rastro más profundo de lo que yo jamás imaginé. El amanecer me encontró en el escritorio, con la caja azul abierta sobre la mesa. Cada papel era una pieza de un rompecabezas que el tiempo había querido ocultar. Había cheques antiguos, documentos bancarios, una lista de nombres, y en medio de todo, una carta sin destinatario, escrita con la letra firme y elegante de Miguel. A veces la vida te obliga a hacer tratos con el diablo, Beatriz, pero lo importante no es lo que uno hace por necesidad, sino lo que hace después para remediarlo. Al pie de la carta, un nombre subrayado: Héctor Montalbán. El mismo nombre que, al buscar en Internet, apareció vinculado a empresas de fachada y operaciones financieras turbias de hace más de 40 años. Héctor Montalbán, un fantasma financiero. El hombre que, según esa carta, le había prestado dinero a Miguel en los años más duros, cuando aún no teníamos nada. Y ahora, 4 décadas después, su sombra había vuelto. Desperté a Julián. No quería hacerlo partícipe de aquello, pero ya no podía cargar sola con una amenaza que llevaba el apellido Navarro grabado en su origen. «Hijo», le dije, mostrándole los documentos, «necesito que leas esto». Él los hojeó sin entender del todo. «¿Qué significa?» «Que tu padre se metió con gente peligrosa, que creyó haber saldado su deuda, pero alguien más no lo cree así». Julián se llevó las manos al rostro. «Dios mío, ¿y si todo esto tiene que ver con Lucía?» «No lo sé.
admití. Pero no es coincidencia que todo haya salido a la luz justo ahora. A media tarde sonó el timbre. Era Carlos, el hermano de Lucía. Traía una expresión nerviosa, casi asustada. «Doña Beatriz, ¿puedo hablar con usted a solas?» «Pasa, hijo». Nos sentamos en la cocina, el lugar donde siempre parece comenzar o terminar todo. «Anoche me llamaron», dijo, bajando la voz. Un hombre que decía conocer a su esposo. Sentí un escalofrío. ¿Qué le dijo? Que la familia Montalbán no había olvidado un favor pendiente, que venían por algo que le pertenece. El silencio fue tan pesado que pude oír el goteo del grifo. ¿Y sabe qué es eso que buscan?, pregunté. Carlos negó con la cabeza. Solo dijo que la llave del pasado sigue en la casa. La llave. Recordé de inmediato la pequeña llave de bronce que había encontrado dentro de la caja, con las iniciales HM grabadas en el metal. En ese momento comprendí. Miguel había dejado algo escondido, algo que nunca debió salir a la luz. Esa noche, la casa volvió a oler a tormenta. Julián estaba en la sala, sentado frente al fuego, sin hablar. Su mirada era la de un hombre que intenta reconstruir los pedazos de un padre idealizado. «¿Sabes qué es lo peor, mamá?», dijo sin apartar la vista de las llamas. «Que siempre pensé que papá era incorruptible». «Lo fue, hijo, pero también fue humano. Y los humanos se equivocan, sobre todo cuando aman. ¿Crees que lo hizo por nosotros? Estoy segura. Pero el amor, cuando se mezcla con miedo, puede convertirse en una prisión». Nos quedamos en silencio. El fuego chisporroteaba, iluminando los retratos antiguos. Allí estaba Miguel, sonriente, sosteniendo a un Julián de 6 años. Por un instante quise hablarle al retrato, pero el orgullo me lo impidió. Más tarde, mientras todos dormían, bajé al sótano. Llevaba la llave de bronce en el bolsillo. El suelo crujía bajo mis pasos, y el aire tenía ese olor a hierro y madera vieja que solo se encuentra en los lugares donde el tiempo se detiene. Había una pequeña puerta empotrada en la pared, detrás de las cajas de herramientas. Nunca le había prestado atención. Metí la llave en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré. La puerta se abrió con un sonido áspero, como un suspiro contenido durante años. Dentro había una caja metálica, pesada. La abrí. Dentro, varios fajos de billetes antiguos, joyas, documentos y una fotografía. Miguel estrechando la mano de un hombre corpulento, con un anillo de oro en el meñique. En el reverso, una frase escrita con tinta desvaída. «Pacto cerrado. No mirar atrás». Mis manos temblaron. Guardé todo rápidamente y cerré la puerta. No sabía si había abierto un secreto o una condena. A la mañana siguiente, recibí una visita inesperada. Un hombre de unos 50 años, traje oscuro, sonrisa educada. «Buenos días, señora Navarro. ¿Nos conocemos?» «No formalmente. Soy Ricardo Montalbán, hijo de Héctor». Mi padre siempre hablaba con respeto de su esposo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿Qué desea?» «Venir a recoger lo que le pertenece a mi familia». Me quedé inmóvil. No tengo idea de a qué se refiere. «Oh, claro que sí. La llave lo demuestra. Y sé que usted la tiene». Sus ojos eran como cuchillos, fríos, calculadores. Intenté mantener la calma. Mi esposo murió hace años. Si hubo algún acuerdo, está saldado. No del todo. Hay algo más que él prometió. Y si no lo entrega, esa deuda caerá sobre los suyos. Lo escolté hasta la puerta con una sonrisa forzada. Si su padre tanto respetaba al mío, sabrá que los Navarro no se asustan con amenazas. «No se confunda, señora», respondió inclinándose un poco. «No es una amenaza, es una advertencia». Se marchó, y cuando cerré la puerta, me derrumbé. Esa noche le conté todo a Julián. Lo vi endurecer el rostro. «¿Y si nos vamos, mamá?» «No». «¿Por qué no?» «Porque esta casa la levantamos con nuestras manos. No vamos a huir de los fantasmas que otros dejaron». «¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente papá les debía algo? Entonces lo descubriremos juntos. Pero no pienso entregar nada sin saber qué es». Durante los días siguientes, revisé cada rincón, cada documento, cada recuerdo. Encontré más pistas, nombres, fechas, cuentas canceladas. Todo apuntaba a una transacción que Miguel nunca cerró. Una deuda que no era de dinero, sino de lealtad.
Y entonces comprendí la magnitud del peligro, porque la familia Montalbán no buscaba dinero. Buscaban la información que Miguel había guardado, un secreto capaz de destruirlos. Esa noche, mientras escribía en mi diario, sentí el olor inconfundible del perfume de Miguel, dulce, amaderado, como si su presencia me envolviera. «¿Qué hago ahora, viejo?», susurré. El viento movió las cortinas, y una de las velas del altar se encendió sola. Me quedé mirándola, sabiendo que aquello era una respuesta. Tenía que proteger lo que Miguel me había dejado, aunque eso significara enfrentar a los vivos como si fueran los muertos. Cerré mi diario con decisión y escribí en la última línea del día: «El apellido Navarro no se hereda, se defiende. No hay silencio más pesado que el que se instala después del miedo». La noche siguiente al encuentro con Ricardo Montalbán, la casa parecía contener la respiración. Julián dormía en el sofá, con una manta sobre los hombros, exhausto. Yo no podía cerrar los ojos. Cada sombra me parecía un aviso, cada crujido, un susurro del pasado reclamando lo suyo. Al amanecer, preparé café y bajé al sótano. La llave de bronce temblaba entre mis dedos. Sabía que esa caja no podía seguir aquí. El secreto de Miguel ya había traído demasiado dolor. No iba a permitir que también destruyera a mi hijo. Saqué el contenido, extendí los documentos sobre la mesa y, por primera vez, los leí sin miedo. Eran registros de operaciones ilegales de hace más de 40 años. Transferencias, sobornos, nombres que todavía aparecían en cargos públicos. Miguel había guardado todo eso no por culpa, sino por protección. Tenía la prueba de que el imperio Montalbán se había construido sobre el crimen. De repente lo entendí todo. No querían dinero, querían silencio. Subí al despacho y marqué un número. «Licenciado Herrera», dije al oír su voz, «quiero dejar en sus manos un sobre. Si algo me pasa, envíelo a la prensa». «¿Está segura, doña Beatriz?». «Más que nunca. Los Navarro no se esconden». A las 3 de la tarde el timbre sonó de nuevo. Era Ricardo Montalbán, con 2 hombres detrás. Sus sonrisas eran finas, educadas, falsas. «¿Podemos hablar?», preguntó él. «Claro», dije, abriendo la puerta de par en par. «Pase. La casa es amplia, aunque no tanto como su soberbia». Entraron. Ricardo se acercó a la mesa, donde la caja metálica descansaba cerrada. «Busco algo que nos pertenece». «¿Esto?», pregunté, poniendo la mano sobre la tapa. Él asintió. «Entonces quédese tranquilo», dije con una calma que no sentía. «Ya no está aquí». Sus ojos se abrieron con furia. ¿Qué hizo? Lo que debía. Entregarlo al único juez que no puede comprar. La verdad. Los hombres dieron un paso al frente, pero Julián apareció tras ellos con el teléfono en la mano. «Llamé a la policía», dijo con voz firme. «Si dan un paso más, no saldrán de aquí sin esposas». Ricardo me miró fijamente, comprendiendo que había perdido. «No sabe con quién se metió, señora Navarro». «Al contrario», respondí. «Sé exactamente con quién. Con los mismos que mi esposo venció una vez, y como él, no pienso huir». Se marcharon sin decir más. La puerta se cerró con un golpe seco. Julián me abrazó. «Lo hiciste, mamá». «No, hijo. Lo hicimos. Esta casa vuelve a tener dueña y apellido». Esa noche encendí una vela frente al retrato de Miguel. El fuego temblaba, suave, como si respirara. «Descansa, viejo», susurré. Ya pagué la deuda por los 2. La mañana amaneció tranquila, con un sol tibio que se filtraba entre las cortinas y un silencio distinto, sereno. Por primera vez en años, la casa respiraba en paz. No había voces altivas, ni puertas que se cerraran con rabia. Solo el sonido del viento y el reloj marcando el paso del tiempo. El hogar que alguna vez fue campo de batalla, ahora volvía a ser mi refugio. Encendí la radio, esa vieja emisora que Miguel escuchaba mientras cocinaba los domingos, y fui a la cocina. El aroma del café recién hecho llenó el aire, mezclándose con el recuerdo de su risa. Saqué el cuaderno de recetas que guardaba en el cajón más alto, el mismo que Lucía nunca se dignó a abrir, y pasé las páginas amarillentas hasta encontrar la de su plato favorito, pollo al vino con romero. Era su olor, su firma invisible, la memoria de todo lo que habíamos construido juntos. Comencé a cocinar despacio, sin prisa. El aceite chispeaba en la sartén, y con cada movimiento sentía que las sombras de la casa se disipaban.
Ya no tenía miedo, no de Lucía, ni de los Montalbán, ni de los recuerdos que alguna vez me ataron. Había sobrevivido a todo, a la humillación, a la traición, a la culpa ajena, y sobre todo, había sobrevivido a la soledad. Julián entró en silencio, como temiendo romper la calma. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome cocinar. «Hace años que no te veía sonreír así», dijo con voz suave. «Hace años que no tenía motivos, hijo. ¿Puedo ayudarte?» Asentí. Le pasé el cuchillo y juntos comenzamos a cortar el romero, como cuando era niño. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. El perdón no siempre se dice. A veces se cocina, se comparte, se huele. Cuando el guiso estuvo listo, serví 2 platos sobre la mesa. El vapor subía en espirales, iluminado por la luz del mediodía. Julián probó el primer bocado y cerró los ojos. «Sabe a casa». «Porque eso somos, hijo», le respondí sonriendo. «Una casa que resistió todos los temblores». Después de comer, abrí mi cuaderno una última vez. En la última página, con letra firme, escribí: «La vida me quitó cosas, pero me devolvió la voz. Y mientras esa voz exista, mi historia no morirá». Cerré el cuaderno y respiré hondo. El aroma del vino y las hierbas llenaba el aire como una bendición. Miré el retrato de Miguel sobre la pared. Su sonrisa seguía ahí, tranquila, eterna. «Lo logramos, viejo», susurré. La casa volvió a tener dueña. Y antes de que el día terminara, miré a cámara, con la voz firme, el corazón en calma y las manos aún tibias del fuego, y dije: «Soy Beatriz Navarro, tengo 70 años, y esta fue mi historia». Si te conmovió, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Gracias por escucharme y por recordarme que nunca es tarde para recuperar lo que nos pertenece. El reloj marcó las 6. El sol se apagó despacio, y con el último aroma de la cocina, la historia de los Navarro por fin encontró su paz.